Hay nombres que ya no se pueden pronunciar sin sentir escalofríos. Nombres que dejaron una huella tan oscura que con solo escucharlos todo se detiene. Y Jeffrey Dahmer es uno de ellos. El hombre que llevó la oscuridad humana al límite. El asesino que convirtió su departamento en un auténtico laboratorio del horror. Durante más de una década, Dahmer cazó, mató y desmembró a sus víctimas en silencio. Y lo más aterrador es que lo hizo a plena vista. Con vecinos, con policías, con todo un sistema que nunca quiso mirar demasiado cerca. Y hoy, en Equilibrio Inestable, vamos a sumergirnos en la mente y en los crímenes del llamado Caníbal de Milwaukee. Una historia real, documentada y tan perturbadora que parece salida de una película. Pero esto no es ficción, esto pasó. Y las cicatrices aún se sienten. Y antes de comenzar, si te gusta este tipo de historias donde exploramos la mente detrás del crimen, te invito a suscribirte y dejar tu like. Eso nos ayuda a seguir contando estos casos con más detalle, más profundidad y sobre todo, con respeto por las víctimas. Y ahora sí, vamos a darle. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Hijo de Lionel Dahmer, un químico analítico, y de Joyce Flint, una mujer emocionalmente frágil y medicada desde antes de su nacimiento. Su infancia estuvo marcada por gritos, discusiones y medicación constante. Un ambiente lleno de tensión, pero vacío de afecto. A los 4 años, una cirugía de hernia cambió su comportamiento para siempre. Su padre diría años después que fue como si el brillo en los ojos de su hijo se hubiera apagado. Jeffrey se volvió introvertido, distante y ensimismado. En lugar de jugar con otros niños, comenzó a recolectar animales muertos. Los abría, los examinaba y los guardaba. Decía que quería ver cómo estaban por dentro. Su padre, intentando conectar con él, le enseñó cómo usar productos químicos para limpiar los huesos. Una lección inocente que sin saberlo se convertiría en una herramienta mortal años después. Desde niño, Dahmer parecía fascinado por la muerte, pero lo más aterrador no era eso, sino el hecho de que nadie jamás lo notó. Durante la preparatoria, Jeffrey era un chico raro, solitario, pero con un sentido del humor extraño. Sus compañeros lo consideraban el raro divertido. Inventaron incluso una broma, hacer un Dahmer, imitando sus gestos erráticos o sus falsos ataques epilépticos. Lo que nadie sabía era que mientras todos reían, Jeffrey bebía alcohol todos los días, incluso dentro de la escuela. Llevaba botellas escondidas en su casillero y cuando le preguntaban que por qué lo hacía, él solo respondía: porque esto es mi medicina. A los 16 años empezó a tener fantasías sexuales violentas. Imaginaba cuerpos inmóviles, personas que no pudieran irse ni decirle que no. Esa mezcla de deseo, control y muerte se convirtió en su obsesión silenciosa. Mientras sus compañeros soñaban con su futuro, Dahmer soñaba con detener el tiempo y mantener a alguien con él para siempre. En el verano de 1978, Jeffrey se quedó solo en la casa familiar. Sus padres estaban separados. Su madre se había ido llevándose a su hermano menor y su padre ya no vivía ahí. Un día, mientras conducía, vio a un joven haciendo autostop, Stephen Hicks, de 18 años. Lo invitó a su casa a tomar cervezas
Hablaron, rieron, pero cuando Hicks quería irse, Dahmer se quebró. No quería volver a estar solo. Lo golpeó con una mancuerna, lo estranguló y luego lo desmembró. Metió los restos en bolsas, los trituró y esparció los huesos en el bosque. Tenía solamente 18 años. Y aunque ese crimen debería haber sido el principio del fin, fue todo lo contrario. La policía nunca lo buscó. El joven desapareció y nadie hizo preguntas. Por primera vez, Dahmer descubrió que podía matar y salirse con la suya. Después del asesinato, Dahmer intentó huir de sí mismo. Se enlistó en el ejército y fue enviado a Alemania. Pero su adicción por el alcohol lo destruyó todo. Fue expulsado por mala conducta. Y más tarde se descubrió que en la base al menos 2 soldados denunciaron haber sido drogados y abusados sexualmente por Jeffrey Dahmer. De regreso en Estados Unidos, intentó estudiar en la universidad sin éxito alguno. Finalmente, se mudó con su abuela en Milwaukee, quien se convirtió, sin saberlo, en la testigo silenciosa de su espiral hacia la locura. Entre 1981 y 1988, Dahmer intentó parecer normal. Iba a misa con su abuela, ayudaba con tareas domésticas y trabajaba en una chocolatería. Pero las noches eran otra historia. Llevaba hombres a la casa, los drogaba y los tocaba mientras dormían. Decía que solo quería que se quedaran quietos. El olor a muerte comenzó a llenar la casa. Cuando su abuela lo confrontó, él mintió. Le dijo, son ratones. En 1988, fue arrestado por abusar de un menor, pero solamente cumplió 10 meses de condena. El sistema lo soltó, literalmente, de nuevo a las calles. Y apenas un año después, los asesinatos se reanudaron. En 1990, Dahmer se mudó solo al apartamento 213 del Oxford Apartments. Y fue ahí donde creó su propio laboratorio del horror. Entre 1990 y 1991, asesinó a 12 hombres más. Su modus operandi era muy metódico. Los atraía con dinero a cambio de fotografías. Los drogaba, los estrangulaba y después los desmembraba. Guardaba cabezas en el refrigerador, cráneos pintados, corazones en el congelador y un tambo azul lleno de ácido. También practicó canibalismo. Decía que al comerlos sentía que una parte de ellos se quedaba con él para siempre. Sus vecinos se quejaban del olor nauseabundo, pero cada vez que alguien llamaba a la policía, Dahmer solo sonreía y decía, se me echó a perder la carne, y los agentes se iban. El 22 de julio de 1991, Dahmer cometió su último error. Invitó a su apartamento a Tracy Edwards, un hombre de 31 años. Edwards notó el comportamiento extraño, el olor, las fotos, las esposas. Logró escapar y corrió hasta encontrar una patrulla. Los oficiales lo acompañaron al apartamento. Y lo que encontraron adentro fue un infierno congelado en tiempo. Fotos Polaroid de cuerpos desmembrados, restos humanos en el refrigerador, herramientas quirúrgicas y el tambo de ácido. Uno de los policías dijo, nunca había visto algo así, no parecía real. Dahmer fue arrestado sin resistencia y solo murmuró, por favor, cierren la puerta, todo está ahí. En el juicio, Dahmer confesó todo con una calma escalofriante.
describió los asesinatos como si hablara de una rutina diaria. Dijo que no lo hacía por odio, ni por placer, que lo hacía para evitar estar solo. Los expertos lo diagnosticaron con un trastorno límite de la personalidad, esquizotipia y necrofilia, pero el jurado lo declaró legalmente cuerdo. Fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. Durante su tiempo en prisión, se decía arrepentido, leía la Biblia, hablaba con sacerdotes y decía haber encontrado a Dios. Pero también hacía bromas macabras, moldeaba su comida en forma de partes humanas, como si el monstruo aún viviera dentro. El caso de Dahmer se convirtió en un fenómeno mediático. La gente hacía fila para entrar al juicio. Los noticieros transmitían cada palabra, cada foto y cada gesto. Se vendieron camisetas, documentales, incluso souvenirs. Era como si el horror se hubiera vuelto espectáculo. Décadas después, el caso volvió a las pantallas con series como la de Monster, The Jeffrey Dahmer Story. Y nuevamente el debate regresó. ¿Estamos entendiendo al monstruo o glorificándolo? Las familias de las víctimas denunciaron que la cultura pop revivía su dolor. Y tenían razón. El mundo se obsesionó con Jeffrey Dahmer. Pero olvidaron a sus víctimas. El 28 de noviembre de 1994, Dahmer fue asesinado en prisión por otro recluso, Christopher Scarver. Scarver lo atacó con una barra de metal mientras limpiaba en el baño. Dijo que Dahmer se burlaba de otros presos, que imitaba escenas de sus crímenes y moldeaba su comida en forma de genitales humanos. Y un día simplemente decidió que ya era suficiente. Dahmer murió instantáneamente. Tenía 34 años. Su padre, Lionel, dijo después: amaba a mi hijo, pero lo que hizo no tiene explicación. Jeffrey Dahmer no nació monstruo, se construyó, poco a poco, con negligencia, con abandono, con silencios. Cada señal fue ignorada, cada advertencia minimizada. Y cuando finalmente el monstruo salió, ya era demasiado tarde. Su historia es más que un caso criminal, es un espejo, un reflejo de lo que pasa cuando la soledad, la incomunicación y el miedo se combinan con una mente rota. Porque sí, Dahmer fue un asesino, pero también fue un producto de una sociedad que no supo escuchar, de una policía que no quiso ver y de un sistema que dejó morir a 17 jóvenes sin siquiera darse cuenta. El verdadero horror no está solo en lo que hizo, sino en todo lo que se pudo haber evitado. Gracias por acompañarme en este episodio de Equilibrio Inestable. Si te gusta este tipo de historias, suscríbete, comparte y déjame tus comentarios. No olvides seguirnos en redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram y Facebook como @equilibrioinestable_podcast y en X como @equilibrioinpod. Y también nos puedes encontrar en Spotify y iHeartRadio. Yo soy Carlos y recuerda, entender la oscuridad humana también es una forma de no repetirla. Hasta luego.